Taylor, por favor, no lo trates en esa forma. ¿Por qué no? Es humillante. Como yo fui humillado por todos ustedes, te traían arrastrando de una correa. Era diferente. Creíamos que tú eras inferior. Ahora ya saben la verdad. Cornelio tenía razón, Doc. Lo comprobó ya. El hombre estuvo aquí primero. Le deben su ciencia, su cultura y la civilización que tienen. Entonces contéstame a esto. Si el hombre fue superior, ¿por qué no sobrevivió? Lo acabó alguna plaga, una catástrofe natural o una tormenta de meteoritos. Por lo que he visto de este planeta, creo que eso no sería difícil. Pero no estás seguro. Él sí. Él lo supo todo el tiempo. Antes de que encontrara su cueva, él lo sabía. Defensor de la fe, guardián del terrible secreto. ¿No es así, doctor? Lo que yo sé del hombre fue escrito hace siglos. Fue escrito por el simio más grande de todos, el que nos dio las leyes. Cornelio, ven acá. Mete la mano en mi bolsillo. Léele a Taylor la escritura 29, verso 6. Cuidado con la bestia, hombre, pues él es el peón del diablo. Entre los primates de Dios, él mata por deporte, lujuria o codicia. Sí, matará a su hermano para poseer la tierra de su hermano. Que no se procree en gran número, porque hará un desierto de su hogar y del tuyo. Evítalo. Échalo de nuevo a su nido en la jungla, porque él es el precursor de la muerte. Un fragmento de la película El planeta de los simios de 1968. Hoy nos sentamos un momento, dejamos reposar el cuerpo para que nuestra voz y nuestra mente se muevan libremente, sin rumbo fijo, para que naveguen gustosas entre memorias, cuentos, historias, mitos, poemas, desazones y saberes. En este instante fugaz, junto a todas esas cosas sutiles que nos conectan entre seres humanos, le damos un vistazo al universo complejo, fantástico, que vive dentro y fuera de cada uno de nosotros. Buenas de Dios, yo soy Santiago Maldonado. Y yo soy Tania Rivadeneira y hoy estamos en estado salvaje. No hay quien pueda decir que no siente o que no sienta la llamada de lo salvaje en lo más profundo del espíritu. Todos los seres humanos somos bestias irracionales jugando a la sensatez. En el fondo somos animales y es inevitable que de vez en cuando tiremos de ese hilo que termina deshilachando las pasiones más profundas. ¿Qué esfuerzo tan grande hemos hecho durante casi toda nuestra historia para autoconvencernos de que somos seres racionales, que tenemos una superioridad moral e intelectual ante el resto de especies, atribuyéndonos el control planetario y asumiendo el rol de falsos profetas, de dueños de la verdad? Pienso también que no hay que romantizar el salvajismo. Es en algunas ocasiones un mal que nos ha llevado a más de un lamento. Con esto lo que quiero decir es que no tiene sentido posicionarse en ninguno de los dos extremos. Encontrar el equilibrio es muy complejo, pero tal vez lo más saludable. Y tal vez será que vivimos bajo algún temor de que lo salvaje brote. Seguramente sí, seguramente estamos constantemente enfrentados a este espejo de este otro yo salvaje que no queremos que salga a la luz o que lo tapamos porque nos encantaría que salga. Claro, ahí siempre está reflejado en historias como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que tiene este ser súper correcto y a la vez que se vuelven este monstruo. Son como los dos lados del ser humano. Sí, y es que es así.
Yo no creo que haya nadie que no tenga este lado salvaje en su interior, o por lo menos que no tenga en la mente esta pulsión o esta fuerza de, de, de lo irracional, o sea, de soltar a nuestro ser más lógico, más, social, no sé si social, porque lo moral. salvaje también está en lo social, tal vez más moral, no lo sé. Mm. Sí, de alguna forma pensaba por algo que referiré después. eh, Estaba viendo un pedacito de la mosca de los 80s. Y claro, las imágenes del momento en el que él se está volviendo la mosca son súper grotescas. Entonces tal vez tenemos como un miedo a esta parte grotesca que tiene lo salvaje, porque la otra vez veía también una foto que decía que esto es algo que nunca, o sea, no ves muy comúnmente cuando te muestran la naturaleza, que era la foto de una leona y de la boca le salía la cabecita del bebé león, porque le estaba devorando. La leona estaba Ajá, devorando al bebé león porque decía que había nacido como con alguna deficiencia y claro, lo que hace la naturaleza es que cuando ves que el cachorro no va a poder sobrevivir, te lo comes. Entonces, claro, decían, es algo no muy común, casi siempre vemos la imagen del, ay, qué lindo el león alado, ay, cómo corren. Es muy poco común ver la naturaleza como grotesca y salvaje. Vemos tal vez la presa cazada por el león, pero esto de comerse a los hijos es tal vez un grado que a nosotros nos llega más porque hemos hecho como este pacto social y moral de tener unos límites como ya incluso subconscientes para que intentes no atravesarlos. y tal vez ahí está esta cosa que decías, ¿no? Como esta barrera de lo moral, traspasar eso nos cuesta mucho, porque pues, nuestra sociedad se ha formado justo en bases que tienen que ver con lo político, lo social, lo cultural, lo ético, lo intelectual, Claro, que vienen a estar, o sea, que son todos eh, contraposiciones de cosas que podrías definir como salvajismo. claro, un alejamiento cada vez más grande. Y bueno, es algo que dice en el audio, ¿no? Esta cuestión de que aléjate de la bestia, hombre, regrésale a lo salvaje, porque si le dejas que se desborde es lo peor. Y tal vez ahí también está ese miedo, es como el miedo ya más allá de los salvajes, que quizás ni siquiera sabemos qué somos en realidad o para qué vinimos aquí. Entonces, tratas como de alejarte de eso para alejarte de esa respuesta final que es el no saber nada. Es interesante cuando, y tal vez por eso nos fascina tanto todo lo que tiene que ver con la fantasía, con las historias, con los cuentos, con la ficción. Y es interesante cuando ves en la ficción justamente reflejado muchos de, de, de estos conflictos internos con los que vivimos a diario. Y claro, esto es un gran ejemplo. El hombre es el nuevo salvaje en el planeta de los simios. Ujú. Pero el simio es quien ocupa ahora el lugar del ser Claro, del sabio, ser inteligente, del ser, evolucionado, digamos. claro, del cercano a la ciencia. Ujú. Tiene los vicios de los seres humanos. Y claro que solo ves al final cuando ves que ya destruyeron el planeta y entonces los simios tomaron el control, pero eran como sus mascotas y luego se revierte la cosa. Bueno, eso es en las siguientes. Claro, y y termina haciéndose un juego como este como estas teorías que se manejan mucho, ¿no? De que, claro, nosotros somos la creación de una raza superior, Mm, una raza que está mucho más avanzada y a la que no podemos entender, ujú. pero que estamos constantemente evolucionando para llegar a ser justamente esta raza que debido a una raza que nos considere superior y un, y un Es todo un ciclo sin y fin. un todo y claro y un ciclo sin fin, un sin acabar, un sin
un sinfín, Claro, pero proyecto inconcluso como todo en la modernidad. pero que está constantemente enfrentándonos a estas sensaciones y estos miedos y estas cuestiones que nos hacemos todo el tiempo. Y que claro, la racionalidad o la sociedad como la conocemos no ha suplido, no ha sabido cómo evitarte que tengas temor a la muerte, temor a la soledad, temor a un montón de cosas. Solamente parece exacerbar estas cuestiones. Pero es que es difícil también. ¿Cómo podrías no tenerle miedo a la muerte? ¿No? Si nos Claro. aferramos, si la sociedad te enseña a aferrarte tanto a la vida. Y a distanciarte de la muerte, Claro. a sacarle y a ponerle como en paredes para que parezcan edificios y no cementerios. Y es que tu vida debe tener un sentido. Entonces, ¿cómo perder todo un sentido que has venido construyendo durante tanto tiempo, ¿no? ¿Cómo no acabar tu historia? Obviamente te da terror. Claro. Pero claro, estos son constructos que se han formado durante mucho tiempo a través de todos estos miedos. Y que están bien también, porque son parte de lo que nos ha permitido seguir evolucionando como especie y que nos permite estar aquí discutiendo de estos temas. Claro. Lo irracional también nos permite sobrevivir, es de alguna manera esa parte de nosotros que nos llama a cosas como aliméntate, duerme, reprodúcete, todas esas cosas que son indispensables para la especie, aunque ya no las pensamos porque ya están dadas. Pero esa parte irracional nos ayuda o nos sostiene en un montón de cosas como especie. Sí, yo llamo a la hermandad, a saber equilibrar estas dos fuerzas. Son más de dos, pero casi siempre juntamos dos aristas, ¿no? Dos puntas de la lanza que nos permiten tener una visión horizontal, digamos, de alguna cuestión en particular. Y en este caso, si es que quieres, es lo racional o irracional, lo salvaje y lo ¿Normado? oculto. Y yo pienso que, que la respuesta está en el equilibrio, ¿no? En encontrar el equilibrio entre estas dos fuerzas. Supongo que sí. Yo creo que de alguna manera lo salvaje es bien importante, como siempre decimos, son esas cosas que no las piensas mucho porque también las encasillas con ciertas palabras y con ciertas formas y ya las mandas hacia cierto lugar. Entonces lo salvaje casi siempre lo relacionamos con algo negativo o con algo peligroso. Que claro, por ejemplo, piensas en los asesinos y te dices, no, este es un ser salvaje porque no está dentro de las leyes, o como hablábamos la semana anterior de los locos, esta persona no tiene los límites que le permiten vivir en sociedad y por eso es un ser peligroso y es un ser Es un ser casi salvaje. cercano a lo maligno, si quieres. Sí. Que a veces la naturaleza nos refleja eso, cómo puede ser tan brutal ver tantas cosas o que sucedan tantas cosas, no solo en cosas de comer un animal a otro, sino terremotos, tsunamis, etcétera. Entonces, claro, hemos encasillado estas partes y cuando reconocemos algo así en nosotros también queremos o intentamos reprimirlo porque tú no quieres ser ese sujeto que se salga de la norma, no quieres estar mal, no quieres sentirte mal. Pero lo salvaje es importante, es una necesidad, es pues, un derecho de nosotros como seres vivos tener esa parte salvaje y demostrarla de alguna manera. Y las culturas hacen eso, los bailes, por ejemplo, africanos, que son, o acá los andinos, que son como fiestas súper largas en las que bailas, bebes, estás sacando muchas cosas salvajes ahí, este deseo de energía que tienes, de gastar la energía de una forma incontrolable, de mover el cuerpo. Es bien bonito si es que lo reconoces y le das como otros atributos. Y la vara moral que nos ha sido impuesta por la sociedad también
termina siendo la vara con la que nosotros medimos nuestros límites, porque como bien dices, necesitamos ser parte de esto. No queremos vivir aislados ni solos. Entonces tenemos que aceptar las reglas. Que también me parece bien. Hay muchas veces... te voy a decir lo que... sí, me parece bien, pero te voy a decir lo que me parece mal. A mí lo que no me gusta y me parece mal es el posicionamiento extremista que existe a veces con muchos temas. Ahora estamos tocando un tema que, si quieres, es bastante irrelevante para el diario. No es un tema que se ponga sobre la mesa, no es un debate constante. Pero si sirve como ejemplo, el gran problema me parece posicionarse en cualquiera de los dos extremos. Porque lleva a un disconfort y a un... ¿Como enfrentamiento? Sí, una lucha, una pugna por la razón que no tiene mucho sentido. Porque la verdad no existe. Entonces, ¿quién puede ser dueño de algo que no existe? Es complejo. Pero bueno. Creo que lo que viene adelante de este análisis que hace Rousseau, que creo que es algo que vamos a hablar más después, tiene justo esta medida de, bueno, que hay más allá de solo tener la razón. Sí, Que me parece... es verdad. Pero ahora que nos estamos como recién adentrando a lo salvaje, hay un poema de Charles Bukowski que me parece que expresa muy bien mucho de este sentimiento primigenio que sentimos los seres humanos y con el que nos vemos enfrentados a diario. Se llama El amante de las flores. En las montañas de Valquerie, entre los pavos reales que se pavonean, encontré una flor, tan grande como mi cabeza, y cuando me estiré para olerla, perdí el lóbulo de la oreja, parte de la nariz, un ojo y la mitad de la cajetilla de cigarrillos. Regresé al siguiente día con la intención de cortar aquella maldita cosa, pero la encontré tan hermosa que mejor maté un pavo real. Y como anunciábamos previamente, nos vamos a meter un poco en cuestiones filosóficas, particularmente en la teoría del buen salvaje de Jean-Jacques Rousseau, de un artículo particular que saqué de Psicología y Mente de Arturo Torres, que me parece muy interesante, me parece que
plantea unos puntos concretos que podemos debatir y podemos conversar bien. Como premisa, vamos a ver este enfrentamiento, vamos a intentar deshilachar, ya que estamos con las cuestiones de los hilos, o enmarañar, si se quiere, y si se da, dos posturas que vienen a ser contrarias, ¿no? Hobbes y Rousseau. Para Hobbes, el ser humano es malo por naturaleza. Entonces, para poder convivir se necesita un poder absoluto. Es una ley autoritaria que controle el impulso agresivo que surge de la motivación egoísta de cualquier persona. Rousseau, tal vez en contraposición, plantea esta teoría del buen salvaje, en la que el hombre no es malo por naturaleza, más bien se vuelve malo por el adoctrinamiento y el amansamiento social. Uh-huh. Y aquí una aclaración que, bueno, a mí me sirvió bastante, porque cuando te dicen el buen salvaje, a veces puedes pensar que estás hablando sobre el hombre de las cavernas, Sí, específicamente de una etapa, o los pueblos mayas originarios, o los pueblos originarios. Es una idea del salvaje como el ser humano en un estado imaginario, digamos. Es solamente una premisa de que el ser humano en su estado salvaje, natural, es así. Sí. Ajá, sí, fue una aclaración que a mí me sirvió un montón y me permitió abrirme a entender esto, porque claro, chocaba con mis ideas de cómo lees a los pueblos, digamos. Sí, no, se puede tal vez malentender. Desviar. Si es que desviar, esa es mejor palabra. Desviar el concepto si es que se lo agarra tal vez desde un lugar particular. Sí. Que no... Claro, esto por ser filosofía es puramente teórico o imaginario, digamos. Exacto. O se aplica más a cosas conceptuales antes que, digamos, registros o hechos tal cual. Es solo una forma de pensarlo. Sí, es una forma de analizar una situación. Ajá. Y entendiendo una condición, que sí. esto es el pensamiento de un ilustrado en su época concreta, sí. Ajá. Que nosotros traemos a la palestra, a la conversación, traemos a la mesa para debatir. ¿Por qué? Porque muchas veces estos pensamientos del pasado tienen una repercusión tremenda. Siguen teniendo una repercusión, sí. Siguen teniendo una fuerza. Uh-huh. Porque como decíamos al inicio, muchos de estos cuestionamientos son cuestionamientos que nos hemos hecho como sociedad durante siglos y probablemente nos sigamos haciendo, porque no vamos a llegar a respuestas. Uh-huh. Que a veces, tal vez ese es uno de los grandes errores, creo que cuando hay un acercamiento a la filosofía, y es buscar respuestas, porque realmente no hay respuestas. No, ninguno es como un profeta o un mesías al que debe seguir a rajatabla, solo gente que en su época pensó lo que necesitaba pensar desde su condición, desde su forma de entender el mundo, desde su propio ser y sus propios traumas. Ajá. Sí, en los ensayos de Montaigne, cuando habla sobre la educación, él plantea justamente esto, ¿no? Que el peor error que puede tener un educador es forzar a su alumno a entender el mundo desde una visión particular. Porque eso no te lleva a nada, te lleva a ser una marioneta, un repetidor. La filosofía más bien para mí me parece que busca todo lo contrario, es abrir más la mente, que tengas muchas más dudas. Uh-huh. Llegas a conceptos y parámetros que te sirven a ti como ser humano para ser una mejor persona y para tener una vida o intentar tener una vida más tranquila, más feliz, pero nunca te van a llevar a una respuesta concreta. Muy bien, volvamos a... Sí, porque le dimos unas vueltas. Bueno,
¿Y qué pasa? Rousseau, al igual que otros muchos filósofos de la política, como decíamos, particularmente su generación, dio mucha importancia al concepto del contrato social. El contrato social es este acuerdo hipotético entre ciudadano y ostentadores del poder que hace que los estados sean posibles y tengan una estructura estable. Para Rousseau, tanto la existencia del Estado como de la política implica que hay ciertas personas que obligan al resto a comportarse de una manera, en principio por el bien de la mayoría. Claro, ¿qué significa esto? Que hay muchas personas que tienen que ¿cómo decir? Tienen que replantearse su propia existencia o replantearse sus propios principios para encajar dentro de esta estructura social, aunque no estén de acuerdo con ella. Y claro, ¿cómo la destrucción de tus propios principios puede llevarte a la ruptura de tu ser, ¿no? A la ruptura de tu yo como persona? Sí, yo escuché una explicación que me gustó mucho y que fue muy didáctica, que no me acuerdo del canal, pero es un canal de filosofía, y el señor te explica que digamos que vas en un tren y vas tú solo, y este es el buen salvaje. Eres tú y como vas solo en el tren te pones tus cosas en una silla al lado tuyo, tú te sientas todo amplio y así. Entonces vas muy feliz pensando en tus cosas. Entonces entra una señora muy mayor que tiene dificultades para caminar. Entonces tú dices, bueno, se nota que la señora necesita ayuda. Entonces yo retiro mis cosas, les pongo a un lado y le permito sentarse. Entonces la idea aquí todavía sigue siendo la del buen salvaje, es decir, es este sujeto que desde su voluntad y desde su gusto le deja a la persona el espacio porque siente como compasión. Entonces como que se empatiza con la situación de la persona y dice, no pasa nada, le quito mis cosas, le dejo que se siente. Y lo que sucede en sociedad es que es este tren, ya no solo con los dos, sino con todas las personas. Entonces, al estar enfrentado a tanta gente, uno te empuja, otro te patea, otro te pide que te quites y empiezas a obligarte a ceder espacios, a ya no poder estar leyendo tranquilamente tus cosas, es decir, tus posibilidades egoístas que no dañaban a nadie y que cuando tuviste la oportunidad hiciste el bien, digamos, o hiciste lo correcto, ahora ya son obligatorias y entonces eso es lo que se siente en sociedad, sientes que en sociedad estás obligado a dar y ya no es lo mismo, por lo tanto ya no eres un ser feliz porque estás constreñido por cosas, por situaciones, por personas que ya no te satisfacen, ya no satisfacen lo que tú eres y no te permiten expresarte de forma natural. Ahora tienes que expresarte de la forma que se te obliga a expresarte. Claro, como es complicado saber qué se hace por el bien de la mayoría y qué no, por un lado, y tampoco se puede pedir responsabilidades por todo lo que hace el Estado por el otro, la corrupción y las injusticias son frecuentes. Además que estas injusticias no solo son de los mandamases hacia el ciudadano de a pie. La existencia de carencias económicas y democráticas genera un efecto en cadena, por lo que la violencia entre ciudadanos también es común. Por eso, para que exista la civilización y los estados es necesario que exista cierto grado de injusticias y de violencias, dado que hay una descompensación entre personas que dominan a otras y otras que son dominadas. Y al no poder aprovechar los mecanismos de opresión que ya ofrece la sociedad incluso antes de que nazcamos, las leyes hacen que aparezcan dinámicas de relaciones entre personas que son injustas. Como tú dices, la idea esta del buen salvaje como este individuo que va a buscar el bien por sí mismo, pero a su tiempo. Porque, agarrando el mismo ejemplo que diste,
digamos que esta persona, este ser, le toma media hora darse cuenta que tiene que ceder el asiento. Ujú. En su interior, de alguna forma es consciente que va a buscar el bien. Ujú. O él no está haciendo el mal, no es un ser egoísta como tal. Tal vez tiene otros tiempos. Pero en un estado de control no puedes efectuar tus tiempos. O sea, no puedes ir a tu ritmo. Tienes que ir al ritmo Ajá. al que va Claro, eso es lo la que te sociedad. produce la infelicidad, porque digamos que estás tú sentado y no te das cuenta y llega el guardia y te dice, párese, déjele que la señora se siente. Entonces te sacan de tu control, digamos, te descontrolan porque tú tal vez estás pensado y concentrado en lo tuyo sin necesariamente ser malo por eso, o sea, solamente estás viviendo. Y claro, lo que hace es supuestamente la sociedad es encontrar los mecanismos para que todo el mundo se comporte o digamos se equipare la situación para todos, pero no es así porque lo que se da en sociedad es que quien logra tener una ventaja la va a usar en contra de ti en lugar de usar esa ventaja para equiparar las cosas. Pero digamos que de nuevo esto viene en el planteamiento. Esto pasa por las injusticias claras que la gente, o sea, ¿cómo decirlo? A ver, por las injusticias que la gente se da cuenta que, o sea, que puede ejercer sobre el otro. Uh-huh. Y no en sí porque la gente sea mala de por sí, Uh-huh. sino que yo voy a ver mi oportunidad para aprovechar la situación. Uh-huh. Esta situación me puede llevar a tener más poder. ¿Qué me he dado cuenta yo? Que el poder me da más estabilidad, tanto económica como social. Y pongo eso en una balanza y decido, pues entonces, actuar de una manera injusta para con otro. Claro, y ahí digamos que el problema es que si tú lo hicieras como individuo, alguien te detendría, pero lo que pasa es que tienes una sociedad que aplaude esa forma de comportamiento. Es decir, dices, la sociedad está construida por quien más tiene y tiburones que se comen al más chico y etcétera, etcétera. Entonces te aplaude el aplastar al que tiene menos posibilidades o en todo caso sentir solamente compasión y darle caridad, pero no le ves como un igual, o sea, no ves que la situación debería ser igual para ambos. Y es que, claro, estás encerrado tanto en ti mismo que eres incapaz, porque a esto te lleva la sociedad, no seamos honestos, fuera del pensamiento político que tengas. Uh-huh. La sociedad nos ha llevado a esto, a ser seres muy individuales. Y la existencia de la propiedad privada hace que el Estado deba crear mecanismos para protegerla. Uh-huh. Y como esta misión es uno de los grandes pilares de la sociedad, a la hora de crear leyes se adopta la perspectiva de que aquellos que tienen más propiedades son quienes deben ser más cuidados. Claro, es loco porque piensas que son más vulnerables porque su riesgo de perder es mayor. Esto, por supuesto, implica que los intereses de una minoría se impongan a los de una mayoría, que son los que tienen menos propiedades. Y los ciudadanos solo existen en tanto propiedades que tienen. Uh-huh. Y eso también lleva al miedo, porque el ser humano entonces empieza a tener miedo de perder lo que tiene. Claro, yo creo que exacerba justo lo que decíamos, que en ese estado natural, en el estado salvaje y natural tienes miedo por predadores, por la oscuridad, por la naturaleza, y lo que hace la sociedad es que más bien exacerba esa capacidad que tenemos de sentir miedo como respuesta al peligro y le exacerba para que sea como, cuidado, ya vienen los ladrones, cuidado, proteja su casa, ponga vallas. O sea, te hace sentir mucho más vulnerable a cada paso, porque eso también le conviene a todo el sistema de control. Sí, porque estás certificando que necesitas cierto tipo de cosas para controlar cierto tipo de otras cosas. Uh-huh. Entonces, si tú le das la razón, quien tiene la razón sigue teniendo el poder. Uh-huh. Aún cuando sea una razón un poco... No tan racional. Una razón irracional.
Y claro, de lo anterior, Rousseau concluye que llegamos al mundo con una buena predisposición al comportamiento moralmente bueno, pero que la sociedad nos corrompe para obligarnos a participar en su juego. Hay que señalar que para Rousseau la idea del buen salvaje no se refiere a un tipo de ser humano que haya tenido que existir necesariamente en algún momento remoto de nuestra historia, ni que defina perfectamente el comportamiento tribal. Es un supuesto hipotético, algo que sirve para entender la naturaleza del Estado y no para saber cómo vivíamos antes. Claro, porque no es esta idea de, ay, qué lindos eran los navajos, vamos a intentar vivir como los navajos. Exacto. No, Porque entonces se vuelve esta como una tendencia a endiosar como todas las cuestiones antiguas y etcétera, y así era de verdad como debíamos vivir los seres humanos, cuando tú nunca viviste. Los datos que se obtienen son datos que, en primer lugar, nunca son 100% fidedignos, porque están ya leídos por alguien más, entendidos por alguien más que viene desde otro contexto cultural, entonces no va por ahí para nada. por eso decíamos al inicio que hay que tener cuidado con esta romantización de las ideas en general. En este caso particular que estamos hablando de lo salvaje, también hay que tener un poco de cuidado. Porque es muy fácil y muy bonito elevar a un estado utópico, ¿no? La vida, no, pero no sé qué, no sé cuánto, la gente de antes o la gente de ahora que vive alejada, aislada de la sociedad, las comunidades no contactadas, lo que tú quieras. Claro, es fácil hablarlo sentado en tu sillón tomándote un chocolate. Ahora, entender eso desde in situ, desde el propio lugar, es una cosa completamente distinta. Por eso me parece que está bien replantear esta idea del buen salvaje como un supuesto hipotético y no como un individuo real. Porque, claro, algo que leía también es esto de cómo muchas lecturas te pueden llevar a distintos lugares, ¿no? Y cómo a veces se puede confundir ciertas cosas con otras. Y claro, es entendible porque el pensamiento, al ser tan abstracto, cualquier tipo de pensamiento me refiero, al ser tan abstracto puede ser entendido de cualquier forma. Y está en el intérprete discernir, sí, pasar por un sedazo todo lo que llega y saber escoger. Como decía antes, para mí no está en posicionarse o escoger una de las dos opciones. Está más bien en saber mezclar bien los ingredientes para que el resultado sea un delicioso postrecito de conocimiento.
Regresando a esto del salvajismo y lo salvaje, me gusta mucho este tema de los niños ferales. Niños ferales o niños salvajes, es decir, los niños que se supone crecieron en la naturaleza. Y tenemos idea como sociedad culturalmente a Mowgli, que se supone que pues nace y es criado por un oso. Es un oso. No, por una La familia de pantera. lobos. Uf. Es por una familia de lobos. ¿Y quién es el del oso? Es él mismo, pero es una familia de lobos. Y Balú, el oso, era su tutor. Ah, bueno. O Bagheera. Bueno, Igual, entre los dos eran los tutores de Mowgli. igual que Rómulo y Remo, que también se supone que fueron criados por una loba. Tarzán, que es tal vez un referente más, como más pop, digamos, le fue un poco mejor. Donnie de los Thornberrys, en algo más cercano. Sí. Y bueno, hay una película que a mí me gustó un montón, no tengo idea de cómo se llama, que es con Jeff Goldblum, por eso decía que lo de la mosca, porque Ya. estaba buscando algo de él y no sé cómo se Pues llama la película, pero va de que a él le estaba en un campo de concentración nazi y a él le cogieron, era judío, y le cogieron para que sea perro. Entonces le tenían como una mascota y digamos que le trataban bien porque era un can, entonces le daban de comer como perro, ladraba, corría. Y claro, la historia es que él está en un manicomio porque era como un ser feral, es decir, tenía muchas actitudes animalescas, entonces dormía bajo la cama. No tengo idea de cómo No se sé. llama esa película, pero es muy buena. No sé. Y a mí se me viene esta película, la película de esta niña que creció con los lobos. Misha, Misha ajá, el y los documental, lobos. claro, pero esa es Que otra vamos vuelta. vamos a compartirles Sí, este sí, sí, documental definitivamente. en nuestras recomendaciones de esta semana. Ajá. Que me encanta. Bueno, no vamos a contarles la historia, pero me encanta el planteamiento. Ujú, es muy interesante. Y cómo las situaciones. O sea, estoy intentando decir cosas sin Sin spoilear. arruinar cosas. Bueno, hagámoslo con otra cosa, como con Ajá. el libro de la selva. Ujú. Me gusta mucho esta idea del acercamiento a la naturaleza, o sea, del entendernos como seres siempre naturales. O sea, que no podemos dejar de ser naturaleza. Ujú. Y que las historias, la ficción, la propia realidad, porque hay casos reales de gente de Ujú. niños que han sido encontrados En en estado bosques, feral. en selvas, en estado feral, nos demuestra que no somos tan lejanos como a veces aparentamos. Sí, o sea, es bien interesante porque, bueno, por eso les mencionaba estas historias que son como lo épico, lo mítico, y en lo que, digamos, tienes un poco este mito del buen salvaje al estilo Rousseau, es decir, son seres humanos que en su estado más natural están buscando la forma de sobrevivir y se conectan con el medio en el que están y conviven, siguen siendo ellos. Y por otro lado, si quieres, también tienen como esta cuestión del mito del héroe, es decir, un ser que atraviesa varias etapas y logra como sobrepasar esas etapas y evoluciona. Entonces, más o menos, digamos que estas historias, por ser como fantásticas, están dentro de estas dos cosas. Pero en la vida real las cosas no funcionan así, o sea, nunca llegan a ser tan perfectas. Entonces, les comparto una pequeña descripción de Wikipedia. El biólogo sueco Carlos Linneo, en su obra Sistema Naturae, describía 3 características principales de los niños ferales. Hirsutismo, que es el cabello así como seco, maltratado, como de una bestia. Imposibilidad de hablar y dificultad para caminar erguidos de forma permanente. Estos niños muestran poca sensibilidad al frío y al calor, visión nocturna, sentido del olfato muy desarrollado, imitan voces de animales y prefieren la compañía de estos a la de los humanos, olfatean la comida que van a ingerir, duermen de noche hasta el alba, de acuerdo con las estaciones, y parecen ser sexualmente indiferentes. De todas formas, de estas características dependen del momento en que los abandonen y los encuentren, y del grado de interacción con animales y con personas durante ese periodo al margen de la sociedad. Entonces, como tú decías, hay casos registrados de estos niños en estado feral y
digamos, el estado feral puede ser por dos razones. Una es esta, la pérdida o que por alguna razón tuvieron que permanecer en estado natural, o sea, cerca de la naturaleza. Y la otra es porque fueron, aún dentro de la sociedad, fueron sometidos a estar lejos de la sociedad, es decir, por alguna clase de razón estuvieron apartados y no pudieron comportarse como seres humanos. Y dentro de esto tengo el caso de, que no sé si es que habrán escuchado, que es de una niña que se llama Ginny, que es uno como de los casos más conocidos de esta cuestión, de este alejamiento del ser humano dentro de la sociedad. Entonces es un caso que sucedió en California en los 70, o sea, específicamente en el año 70, cuando a esta niñita le encontraron, digamos, porque su mamá le llevó a los servicios sociales para que le vean. Ella nació en el 57, es decir, que para el 70 ella tenía 13 años y algunos meses, pero su desarrollo mental era de un bebé, de 1 año, porque ella había pasado desde que nació encerrada en una habitación en la que no podía ver al exterior. Su padre, no sé por qué razón, o sea, debe haber tenido alguna clase de daño. Él, que cuando ella nació, entonces, bueno, en general es una historia toda trágica porque o sea, se casa con su esposa. El Ella, papá. ajá, sí. O sea, la historia del inicio de ella es que, bueno, se casan los dos señores. El señor le había intentado matar a la señora y tuvieron 4 bebés previamente. Todos los bebés se murieron porque, bueno, sí, se murieron porque él no les quería. O sea, le botó a la señora y al bebé recién nacido al garaje y les encerró ahí porque no soportaba escuchar el llanto. Y el bebé, al estar en una condición tan dura, se murió de neumonía. Y así pasó con varios hijos. Sobrevivió antes de Ginny un hermanito que igual estuvo a punto de morir, se fue con los papás de la señora, sobrevivió, vivió Pero bien la y señora le es regresaron. o sea, la esposa es la Sí. misma de los Ajá, 4. sí. Entonces nació Ginny. Ginny no es el nombre de la niña, sino que más bien es un nombre que le dieron los científicos porque por esta cualidad de genio, Ginny, como un ser que vive dentro de una botella de algo oscuro y cerrado. Entonces nace Ginny y sufre exactamente las mismas condiciones que sus hermanitos, le encierran, le dejan afuera, le dejan llorando, le malnutren y pues ella crece porque la mamá sí le cuidaba un poco más, pero la señora comenzaba a perder la vista y ya no podía verle tan bien y tenía otras enfermedades. Entonces ella creció y siempre le tuvieron amarrada a una silla y desnuda. No veía a otros seres humanos más que a su mamá y a su hermano. Pero el papá le decía al hermano que cuando entre le asuste, que ladre como un perro. Entonces ella se volvió como un ser completamente cerrado, o sea, en sí mismo, y como le asustaban tanto dejó de hablar. Entonces, claro, el papá dijo, o sea, ya se va a morir porque estaba completamente desnutrida y ahí es que a la mamá le da como mucho susto, le saca y le lleva a estos servicios de protección infantil y es donde ven la condición y conocen el caso. El papá, claro, a ambos les intentaron enjuiciar por maltrato infantil. Y no, los intentaron, no lograron. O sea, el papá se suicidó antes de declarar en el juicio, nunca dijo las razones, o sea, él solamente había dejado escrito en una nota, nunca van a entender por qué, y chao, y se votó. Y pues, bueno, la mamá creo que era una persona que tenía tal vez algún antecedente como de retraso o por la misma condición que vivió ella también de violencia, pues no estaba en condiciones como de ser juzgada. Sin embargo, para los científicos este era una oportunidad de oro, porque era un experimento en la vida real que la ética y la moral no les permitiría hacer. Pero que entonces, bueno, alguien les dio haciendo. Que alguien les dio haciendo, la crueldad humana, ¿sí? La locura humana. Entonces, comenzaron se le llevaron a ella, le tenían como ahí en una en una casa de acogida y no tenían muchas esperanzas con ella realmente, no sabían si tenía algún daño mental o debido a toda la desnutrición y todo el alejamiento
pues por eso ella no respondía. Entonces no tenía fuerza en sus músculos porque nunca se había parado. Como estaba en la oscuridad no podía ver a cierta distancia y principalmente no podía hablar. O sea, verbalizar era sumamente complejo, entre otros comportamientos salvajes. Escupía, babeaba, porque claro, no tenía una condición física como de soporte de sus músculos en varias partes. Y no sabía cómo comportarse tampoco, no había tenido como ese contacto con otros seres humanos. Entonces, claro, le comienzan a los científicos a tratar y como a estimular, y al poco tiempo veían que ella sí mejoraba, es decir, ya se aprendió varias palabras y ya podía generar incluso, nunca llegó a generar oraciones, pero tenía como la idea de que hay una consecuencia, es decir, manzana, salsa, comprar, supermercado. O sea, como palabras así soltadas que, quieres que vaya a comprar salsa. Entonces, hasta ese grado de evolución logró llegar, pero nunca llegó a poder hablar gramaticalmente de forma correcta. Nunca, no lo logró. Y parte de eso es justo lo que les decía en esta definición. Todo depende de cuánto tiempo te demoraste en estar cerca de los seres humanos para poder entender cosas, porque nosotros como especie se dice que tenemos un periodo en el que podemos aprender justo esta parte del lenguaje que es lo gramatical, que es entre los 2 y los 12 años, que es cuando te acostumbras a cómo es la gramática del lenguaje en general y específicamente lo de tu lenguaje, de tu Ginny, cultura. ¿qué edad le lleva a la mamá? 13 años, 7 meses, o sea, ya era Ya bastante grande. grande, ajá. Y bueno, las condiciones de ella también, como decía, lo del desnutrición y todo, claro, tampoco su cerebro estaba como en las mejores condiciones, etcétera, etcétera. Y claro, lo que pasa es que nuestro cerebro, se me fue la palabra, como que prioriza las conexiones que hace. Por eso este periodo es importante, porque mientras estás creciendo, estás generando estas conexiones y validándoles, es decir, abriendo como puertas en tu mente para que estas conexiones se hagan. Y si es que no las haces, tu cerebro dice, pues esta ya no funcionó y le cierro para poder priorizar otras cosas. Entonces, claro, ella perdió como esta parte y nunca se pudo reconectar. Entonces, claro, es muy triste la historia de ella porque, claro, nunca se rehabilitó por completo. Y para los científicos era un experimento, o sea, tristemente, por más compasión que sintieran, le llevaron como de un científico a otro científico, le trataban como digamos bien, pero al fin y al cabo era un experimento. Entonces esto estaba financiado por una fundación o alguna cosa del Estado. Perdieron los fondos y entonces ella se fue con su mamá, pero la mamá ya era muy mayor y estaba en malas condiciones, ya no veía. Permaneció con ella un tiempo y como estaba en mala condición, fue a otras casas como de adopción. Y parece que en otras también le trataron mal porque por su condición no era una persona Claro, como... es complicado. Ajá. Y nada, terminó en un asilo. Y hasta ahora debe seguir ahí, como simplemente guardada nuevamente en un lugar. Qué difícil, ¿no? Porque te da un poco a entender esto de que el salvaje al final no puede formar parte. Por más intento que se haga, no puedes entrar dentro de este grupo social establecido del que como fuiste excluida desde muy pequeña, ya está muy difícil que te dejen entrar luego. Y si te dejan entrar como un experimento. Claro. No como un ser social, como una parte real. Claro, eso era parte de lo que decían, que digamos no tenían la ciencia, como la ética y la moral para iniciar un experimento así, aunque se sabe que durante los tiempos, bueno, han hecho horrores. Han hecho cosas. Ya, pero Se han hecho digamos, cosas. ajá, no lo iniciaron, pero de todas maneras tampoco le trataron de sacarle de ese sistema a ella, es decir,
no tuvieron la compasión suficiente como para darle un ambiente amoroso, para darle otras cosas que no sea como decir, wow, podemos estudiar cómo funciona la neurolingüística y nuestro cerebro y el alejamiento de la sociedad, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, ahí te regresa a la clásica pregunta de qué es lo que nos hace ser como seres no salvajes, sino seres como verdaderamente sociales, es decir, con un valor humano real, como no ser unos monstruos que hacen tanto daño, que al final, como les decía antes, es algo que asocias con los salvajes, es decir, es este ser llevado por estos impulsos mortales o mortíferos. Y claro, ¿dónde están nuestros límites? Es decir, todo esto pasó dentro de la sociedad, pasó a los ojos del mundo. Sí, no lo sé. Yo cuando pensaba en qué plantear para el episodio de hoy, justo me cuestionaba esto. Decía, bueno, en alguna forma asumimos que nuestra postura no es salvaje, Uh-huh. pero nuestros actos parecería que van hacia el otro lado, Uh-huh. ¿no? Vivimos enfrentados en guerras que parecerían no tener sentido. Ajá. La desigualdad social crece cada día. Uh-huh. Gente que insulta a otra gente por cómo piensa. Gente que abusa de gente. Uh-huh. Que curiosamente es algo que no ves en la naturaleza, porque los animales, o sea, en su gran mayoría, porque si hay unos que sí se ha visto esos comportamientos, no hacen cosas solo adrede, no hacen solo cosas porque sí tiene un propósito. Es decir, te mato porque quiero más territorio para los míos. Pero no es como te mato y te dejo ahí, y ya, porque la ardilla de allá me va a pagar con nueces. Eso no pasa en la naturaleza. Sí, no. Es lo que te digo. Para mí tiene que ver con una adaptación del cerebro Uh-huh. que dentro de todo lo que nos hemos planteado como humanidad, nos ha llevado a entender los mismos principios de la naturaleza, pero a través de los ojos de alguien más intelectual, entre comillas. Uh-huh. Y en el fondo siguen estando las mismas cosas. Sigue existiendo ese salvajismo, sigue existiendo esa irracionalidad, sigue existiendo esa violencia, solo que están tapadas por conceptos más intelectuales. Claro, ajá, como la definición del término está en los ojos de quien lo ve, porque eso pensaba, en este caso de Ginny, por ejemplo, si es que los científicos, en lugar de observarle como esta cosa, le hubiesen observado de otra manera, es decir, como es alguien que ya perdió mucho, recuperémosle, no sabríamos qué hubieran determinado, es decir, qué habría en este buen salvaje, es decir, quizás ella no tendería hacia estas cosas que se determinaron lo salvaje, ¿no? A escupir, como a tener comportamientos sexuales inapropiados, digamos, porque decían que era otra característica de ella. No sabríamos qué cosas tendría ella desde ella como ella, o sea, nunca se investigó eso, como qué posibilidades me das tú, ser humano, es como directamente, veamos si puedes aprender lenguaje, no puedes, uy, diablos, esta persona no sirve, o así no sirven los seres humanos. Entonces es triste como no podemos a veces ver más allá, porque claro, es justo esta cosa de como sociedad necesitamos saber esto para poder llegar a esto y a esto. O sea, como sociedad necesitamos encontrar estos seres humanos o estos espacios límites para decir, hasta aquí llega el ser humano y después de esto vamos a hacer esta otra cosa y esta otra cosa, pero todo eso ya le pertenece o a la ciencia o al Estado o a la justicia o a quien sea, pero no hay una cosa de completitud de este ser humano. Puede matar, sí, puede tener estos comportamientos, pero también es un ser humano tierno, también es un ser humano necesitado. Entonces sí, o sea, es una situación bien compleja y de nuevo siempre nos devuelve la pregunta, así como, ¿y entonces qué esperamos como sociedad? ¿Desde dónde queremos formar esta cosa que llamamos sociedad? ¿Desde la crueldad?
que es una posibilidad de los seres humanos o desde vernos de otra forma. Tal vez ahí hay que replantearnos si queremos ser buenos salvajes o malos salvajes. Nuestro bien y nuestro mal no existen más que en nuestra voluntad. Epicteto. Hace menos de 2 semanas salieron las nuevas imágenes de movimiento generadas por computadora. La herramienta llamada Sora en tan solo un año pasó de lo grotesco y surreal a mostrar videos cortos prácticamente indistinguibles de la realidad. Esto casi a la par del primer implante de chip o las gafas de realidad virtual. Actualizaciones que apenas son el inicio de la ola de cuestiones tecnológicas masivas e invasivas que vienen sobre nosotros. Estos avances creados desde nuestra mayor herramienta como especie, nuestra mente, incentivan un mundo cada vez más minimalista, cerrado, superficial y enfocado en el yo y sus necesidades inmediatas. Todo esto mediado, por supuesto, por la capacidad adquisitiva. A su vez, nuestra naturaleza incauta nos jala a creer que si algo se ve real, debe serlo, y por tanto tiene un valor y un peso diferente en nuestra conciencia. Mientras estamos fascinados, apenas entrevemos que el entusiasmo con el que aceptamos este progreso tecnológico nos deshumaniza, nos aleja de nuestra verdad. Somos seres orgánicos que nos debemos al caos de la existencia. Ahí entra de lleno lo salvaje, que no solo tiene que ver con la condición de negación de cultura o estructura social, sino que revela lo que somos, seres pertenecientes y alimentados por la naturaleza, y dentro de ella encontramos la forma de evolucionar en todos los sentidos y no únicamente en apariencia. Lo salvaje nos permite indagar sin restricción y a profundidad en todos los territorios, reales o imaginarios, a nuestro propio ritmo, sin la obligación de atarnos a las exigencias sociales. Lo salvaje nos recuerda que el mundo son tantas sensaciones, tantos deseos, confusiones, fallas, vidas, muertes. Todo eso nos pertenece y además podemos compartirlo abiertamente. Esperamos que hayan disfrutado el programa de hoy. Queremos agradecer a la radio de Paraíso Modular por brindarnos este espacio. La música del Palo Ensabado fue compuesta e interpretada por Sara Zambrano. Las melodías que acompañan el programa pertenecen al disco Inmortales del ensamble de cámara Intempore, versión y arreglo por Leonardo Cárdenas. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como @elpaloencebado en Instagram y en Facebook como el Taller Las Manos del Diablo. Pueden escuchar este y todos nuestros episodios en Spotify o en nuestro canal de YouTube. También tenemos grupos en Telegram y WhatsApp, donde intentamos publicar constantemente noticias, curiosidades, videos interesantes, entre muchas otras cosas. Pueden unirse para conversar y compartir
Les invitamos a escucharnos la próxima semana, a la misma hora, por la radio de Paraíso Modular. El renombrado chef Ferran Adrià dice: una buena sardina es mejor que una mala langosta. Así que en el próximo episodio hablaremos de la deliciosa pitanza. Recuerden siempre que no hay ni uno solo de nosotros que no sea portador de ese espíritu sagrado, un constructor de relatos, un perpetuador de tradiciones y por ende un generador de cultura desde cualquier contexto y realidad. Compartan abiertamente sus sabidurías, sus historias, sus visiones, sueños, sensaciones y dolores. Las palabras pueden salir con ambigüedad, con rareza, mas escúchenlas pacientemente, porque sin duda quedarán asombrados. Muchas gracias, nosotros somos El Palo Encebado.